Ángel Núñez, bienvenido, bien hallado Hola. y agradecidos desde la organización de que estés aquí compartiendo con todos nosotros. ¿Qué tal, Ángel? Hola, ¿me escucháis bien? Perfectamente. Vale, pues nada, agradecido de estar aquí, de poder aportar mi granito de arena. Daros las gracias a todos los de la organización. Yo sé que decimos que todos aportamos, que como dijiste tú hace un momentito que no hay nombres, pero al final agradecerte sobre todo a ti que llevas un montón de horas ahí sentada. Te quedan todavía unas cuantas horas. Vamos mal de tiempo y encima me Es una invitáis a buena mí. causa, es una buena causa, lo tenemos ahí ya directamente. Si vas compartiendo pantalla, ¿vale? Ángel, consultor e Sí. instructor en sistemas y seguridad informática, porque, ¿vale? En tu ponencia, si no eso, ¿no? De seguridad en Active Directory. Sí, ¿no? Digo, a ver si no lo digo, Sí. programa. Lo tenemos, perfecto. Venga, Ángel, pues todo tuyo. Perfecto. Bueno, pues voy a empezar presentándome un poco, ¿vale? Yo trabajo como líder en la sección de seguridad infraestructura de Microsoft en el grupo HBS. He sido Microsoft MVP, he estado dentro del programa de Microsoft MVP desde el año 2016 al 2023. Tengo diferentes certificaciones relacionadas con infraestructura de Microsoft, tanto lo que sería la parte de Azure como lo que sería la parte de Windows Server. También soy instructor oficial MCT de Microsoft, editor en www.seguridadjabalí.com, en Twitter @seguridadjabalí y autor del libro Windows Server 2016 de la editorial 0xWorld. Bueno, voy a empezar hablando un poco de lo que sería la parte de las nociones básicas de la seguridad informática, porque cuando hablamos de la parte de defensa, de la parte de fortificación, pues tiene mucha importancia. Entonces yo siempre empiezo este tipo de charlas pues, y los cursos o las formaciones que hacemos con una frase de Bruce Schneider que es: la seguridad no es un producto, es un proceso. Si nosotros no tenemos en cuenta que tenemos que generar una serie de ciclos para revisar la seguridad de forma constante a lo largo del tiempo, tenemos un problema. No sirve de nada que yo tenga una seguridad bien planificada, bien configurada, bien ejecutada en este preciso momento del tiempo, si después a lo largo del tiempo no voy a mantener un ciclo de auditoría, de revisión de todos esos elementos para ver si algo ha cambiado. Una aplicación hoy es segura, mañana se descubre una vulnerabilidad en esa aplicación y puede ser un agujero de seguridad. Otro elemento que debemos tener muy presente en cualquier entorno de hoy en día es que la seguridad 100% no existe. Y esto no es una excusa para no hacer bien los trabajos de seguridad, sino que es algo en lo que nosotros tenemos que centrarnos pensando que siempre vamos a tener una brecha de seguridad. Entonces, lo que vamos a asumir es que va a haber una brecha de seguridad y que vamos a tener planificado cómo vamos a reaccionar en esa brecha de seguridad. De esta manera, lo que vamos a conseguir es minimizar el impacto que va a tener esa brecha de seguridad para que nos afecte pues, lo menos posible. Bueno, otro elemento que tenemos que tener también en cuenta cuando estamos hablando de cualquier parte de fortificación de una infraestructura es qué es lo que vamos a fortificar, ¿vale? La identificación de activos. Un activo es un recurso con un valor predeterminado para una organización que va a variar en función de la organización, ¿vale? Puede ser equipos, pueden ser servicios, pueden ser personas. Tenemos que identificar aquellos elementos valiosos, esos activos de la organización, y clasificar los activos en función del valor que tienen para nuestro modelo. Y después tenemos que identificar las amenazas asociadas a esos activos y ahí podemos marcar un índice de riesgo y mitigar esos riesgos. Siempre vamos a estar trabajando con tres valores principales que van a ser la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta pues, todos estos servicios, todos estos datos, qué grado tienen que tener de confidencialidad, qué grado tienen que tener o qué seguridad tienen que tener para que no se puedan modificar y
qué disponibilidad tienen que tener para nuestro modelo de negocio. Y esto varía incluso dentro de la misma empresa. En una empresa habrá datos que serán confidenciales, que tendremos que tener protegidos. Habrá datos que no son confidenciales, que no tenemos problemas porque accedan a esos datos, pueden ser públicos. Un catálogo de productos, por ejemplo, lo que nos interesa es que el cliente acceda. La integridad, que esos datos no se puedan modificar por personas no autorizadas, que alguien no pueda entrar en un balance y nos cambie datos económicos o de facturación, que alguien no nos cambie el precio de un catálogo de productos. Y la disponibilidad, que de esto, por ejemplo, sabe mucho David Hernández, Davo, ¿vale? Que trabaja con muchas compañías que tienen servidores web, que tienen carritos de la compra, que tienen servicios online. ¿Qué pasa cuando esos elementos, esos activos no están online? Entonces rápidamente nos encontramos con que se empieza a perder dinero. Si yo, mi negocio es una tienda y los productos tienen que estar disponibles, si el cliente no puede comprar, pues a lo mejor se va a comprar a la competencia o se va a comprar a otro sitio. Entonces automáticamente estoy perdiendo dinero. Bueno, en lo que se refiere a la parte de fortificación de sistemas, a nivel general hay una serie de premisas que ya desde hace muchos años funcionan y siguen siendo la base de la seguridad. Defensa en profundidad, es decir, aplicar varias capas de seguridad sobre los mismos elementos, ¿vale? Si yo tengo un firewall perimetral, por ejemplo, eso no me exime de tener que tener firewall de dispositivo, porque hay ataques que pueden originarse dentro de la organización, hay ataques que pueden pivotar a un equipo dentro de la organización. Se está hablando mucho de phishing, se está hablando mucho de engañar al usuario, de ingeniería social, de ataques sobre el usuario. Cuando hay un ataque sobre el usuario, básicamente el atacante, que puede ser un ataque dirigido, pero puede ser un ataque automatizado también, un malware, va a pivotar sobre ese equipo que ya está dentro de la organización. Entonces tenemos un problema. Cuantas más medidas de seguridad tengamos desplegadas, más vallas va a tener que saltar ese malware o ese atacante para poder acceder pues, a un determinado recurso, que puede ser un token de identidad, accesos dentro de servicios o datos, acceder a ciertos datos, poder ejecutar código para diferentes tareas. El mínimo punto de exposición. Un sistema debe utilizar solo los componentes y elementos necesarios para la función que ha sido diseñado. Nosotros nos encontramos muchas veces en los procesos de auditoría que un servidor en un momento determinado es un servidor de aplicaciones, luego se actualiza en otra máquina diferente el servicio de aplicaciones porque a lo mejor se cambia de servicio, se cambia de software. Ese servidor de aplicaciones coexiste durante un tiempo y a lo largo del tiempo deja de utilizarse pero sigue funcionando. Entonces nos encontramos con servidores que tienen versiones desactualizadas de software, de aplicaciones, de servicios, que es todavía peor, y que son vulnerables a ser atacados. No solo se va a atacar ese servidor y se va a poder acceder a los datos que haya en ese servidor, es que ese servidor generalmente en una estructura de una organización va a tener credenciales. Puede que tenga acceso o que tenga en memoria credenciales de varios usuarios. Puede que tenga información o tokens para poder acceder a otros servicios, a otros recursos. Entonces, toda la información que se va a extraer de ese servidor puede abrir una brecha que es mucho más importante que los datos o los activos que hay en esa máquina en concreto, ¿vale? Y después, hablando de identidades, debemos tener en cuenta también el mínimo privilegio asignado. Tenemos que asignar privilegios justos y necesarios para que tanto los usuarios como los servicios tengan que realizar sus funciones de forma adecuada, pero sin privilegios excesivos. De esta manera, vamos a asegurarnos que si alguien puede ejecutar algo con un token relacionado con ese usuario, con esa identidad, lo haga también con ese control. Es decir, yo no desconfío de un usuario, pero desconfío que ese usuario pueda pinchar en un enlace malicioso y ese enlace malicioso genere una ejecución de código que va a tener los mismos privilegios o va a tener los mismos derechos que va a tener ese usuario. Entonces nos vamos a encontrar
con que cuanto más limitado esté el espacio de ejecución de ese usuario, cuantos menos derechos y permisos tenga ese usuario, siempre y cuando que pueda hacer su trabajo, evidentemente, pues más fácil va a ser que el impacto de ese malware sea más pequeño. Imaginaros que un usuario pincha en un enlace malicioso y ese usuario está utilizando una cuenta de administrador del dominio. Pues ese malware tendría los privilegios de administrador del dominio, con lo cual tendría privilegios para poder hacer prácticamente cualquier tarea dentro de la organización. Y esto sería peligrosísimo. Bueno, vamos a empezar ya hablando del directorio activo. Tenemos las charlas en un espacio muy cortito, muy pequeñito, de tal forma que voy a dar por sentado que conocéis muchos de los elementos del directorio activo y simplemente voy a enumerar pues una serie de factores que hay que tener en cuenta y que muchas veces me encuentro en formaciones o en auditorías o en consultoría, que profesionales que llevan tiempo trabajando pues desconocen algunos de estos elementos o no los utilizan adecuadamente. Entonces voy a daros un poco una serie de tips básicos que pueden ser muy interesantes a la hora de securizar un entorno del directorio activo. Podríamos estar hablando horas de todo esto, pero lamentablemente solo tenemos 20 minutos. Bueno, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la estructura del directorio activo, ¿vale? Y para eso debemos tener en cuenta que cuando yo creo un dominio, ¿vale? Ese dominio va a estar en una estructura de ámbito superior que es un bosque. Esto, aunque parece muy obvio, a día de hoy hay gente que todavía lo desconoce. Cuando yo creo el dominio danacom, ¿vale? .org, pues estoy creando un bosque a su vez que se llama danacom.org, que va a contener ese dominio. Y es una estructura de ámbito superior que además tiene una serie de implicaciones. Cada dominio requiere de uno o más controladores de dominio, ¿vale? Que son los que normalmente vamos a ver como domain controllers, ¿vale? Cada controlador de dominio va a ser el encargado de almacenar una copia de la base de datos del dominio que va a estar permanentemente sincronizada con el resto de elementos o con el resto de controladores de dominio del mismo dominio. El dominio va a ser el contexto donde nosotros vamos a crear cuentas de usuario, equipos y grupos. Y la estructura de un dominio sirve como límite de replicación, ¿vale? Luego hablaremos un poquito más de este tema, que es interesante, ¿vale? El dominio nos va a proveer un entorno de administración central de los recursos, donde el Domain Controller se encarga del proceso de autenticación y autorización, y luego tenemos unos contenedores muy interesantes que son las unidades organizativas, que nos van a permitir almacenar objetos y que, a diferencia de otros contenedores comunes, vamos a poder asignarles configuraciones mediante objeto de directiva de grupo o vamos a poder asignarle configuraciones mediante delegaciones. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una estructura del directorio activo? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos un elemento centralizado, ¿vale? Este elemento centralizado para la administración, donde principalmente vamos a trabajar, por un lado, con tres elementos básicos, que van a ser usuarios, grupos y equipos, ¿vale? Los usuarios van a ser las identidades. Esas identidades, para una correcta administración más eficiente, los vamos a incluir dentro de una serie de grupos, y luego vamos a tener otras identidades que son las cuentas de equipo, que son aquellos dispositivos que están unidos a esa infraestructura. Esto nos permite tener una centralización de los recursos que nos va a permitir administrar la seguridad y organizar cómo va a ser el uso de esos recursos de una organización. Otra cosa que debemos tener en cuenta es lo que habíamos comentado del bosque. Tenéis en la diapositiva un ejemplo y vemos que tenemos tres dominios diferentes pero que están en el mismo bosque. Es decir, yo tengo adatum.com, tengo un dominio hijo que es atl.adatum.com y tengo fabricam.com, que es un nombre de dominio totalmente diferente, pero que en este caso está dentro del mismo bosque. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque todos los dominios que están dentro del mismo bosque tienen una relación implícita de seguridad, de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que un usuario de fabricam.com puede iniciar sesión en un equipo de adatum.com.
un usuario de atl@datum.com puede acceder a un servidor si tiene permisos para poder acceder a una carpeta compartida, a una aplicación, a un servidor que esté en fabricant.com, pues va a poder acceder. Cuando yo doy permisos a todos los usuarios autenticados o cuando yo doy permisos a todos los usuarios, pues todos los dominios que están dentro del mismo bosque, a nivel de seguridad, tienen una relación implícita de confianza, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es que en un dominio el bosque da el ámbito de confianza a nivel de seguridad y el dominio da el ámbito o los límites a nivel administrativo. Bueno, el controlador de dominio es un servidor configurado para almacenar una copia de la base de datos del directorio activo, ¿vale? Que es un archivo ntds.dit y la carpeta de sysvol. Windows utiliza el protocolo DFS para la replicación. A día de hoy no deberíais ver entornos de Active Directory con el protocolo FRS, ¿vale? Que sería para 2003 y versiones anteriores. Si detectáis en un entorno de Active Directory que se está utilizando ese protocolo, debéis migrar. Hay un procedimiento detallado para hacer migraciones del protocolo de replicación de FRS a DFS, ¿vale? Y obligar a los controladores de dominio a que repliquen por DFS. Cualquier controlador de dominio puede introducir cambios en el directorio activo, excepto los RODC, es decir, los controladores de dominio de solo lectura. Los controladores de dominio de solo lectura son muy interesantes para ciertos entornos. Por ejemplo, cuando yo tengo una sucursal donde no hay departamento IT, de esta manera podemos hacer que las consultas al controlador de dominio se resuelvan de forma local dentro de esa sucursal, pero ese controlador de dominio no puede introducir cambios. De tal forma que si alguien de forma errónea accede a ese servidor o ese servidor es sustraído o ese tiene un acceso no autorizado, pues no se va a poder alterar la estructura del dominio desde un controlador de dominio de solo lectura. Luego, los controladores de dominio utilizan varios servicios para la gestión del directorio activo, incluido el servicio de autenticación de Kerberos, ¿vale? Para autenticar usuarios y equipos, la distribución de claves mediante KDC, para emitir los tickets de acceso o los conocidos tickets TGT, ¿vale? Esos tickets TGT son aquellos que normalmente en la parte de auditoría ofensiva pues se atacan con diferentes tipos de ataque, ¿vale? Tipo Golden Ticket, Pass de Hash, Pass de Ticket, etcétera, para utilizar las credenciales o las autorizaciones de un usuario para poder suplantar a ese usuario. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que en Active Directory las resoluciones de los recursos se hacen a través de DNS, ¿vale? Los registros SRV nos van a permitir resolver los recursos con el formato que tenéis en la diapositiva. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si yo tengo mal configurado el servicio de DNS o no lo tengo bien securizado, se puede realizar diferentes maniobras o se pueden realizar incluso denegaciones de servicio, ¿vale? Los controles de Active Directory o los recursos de Active Directory se resuelven mediante peticiones de DNS. Simplemente en un controlador de dominio, si abrís la consola de DNS y vais a la parte de servicios, ¿vale? Dentro de TCP, de la pila TCP/IP, pues vais a poder ver que hay una serie de servicios donde tenemos servicios asociados a tanto la resolución de tickets KDC como lo que es el propio árbol LDAP, como el servicio de Kerberos. Entonces, los usuarios tienen que tener configurados en sus dispositivos un controlador de dominio en el adaptador de red para las resoluciones DNS y es conveniente conocer cómo funciona bien el protocolo DNS, ¿vale? Y poder securizar el protocolo DNS. Otro elemento que debemos tener en cuenta es cómo funciona el proceso de autenticación, ¿vale? El usuario se autentica en el controlador de dominio. El controlador de dominio le va a entregar un ticket TGT a ese usuario una vez que supera la fase de desafío de autenticación. El usuario utiliza ese ticket para acceder al equipo. El controlador de dominio permite el acceso al equipo
el cliente puede utilizar luego ese ticket para acceder a un servicio, a un servidor, a una aplicación, y el controlador de dominio va a permitir el acceso a ese servidor o a ese servicio en función de que esté autorizado en ese ticket. Entonces, de esta manera, en esta diapositiva podemos ver que en una estructura de Active Directory, una estructura centralizada, tanto el proceso de autorización para poder acceder a la infraestructura como, de autenticación, como todos los procesos posteriores de autorización, están siempre controlados por los domain controllers. Bueno, vamos a ver algunas características que también son interesantes, ¿vale? Una de las cosas que normalmente hacemos cuando tenemos un entorno de Active Directory es trabajar con configuraciones mediante objetos de directiva de grupo, ¿vale? Los objetos de directiva de grupo no nos podemos parar por tema de tiempos a explicar con detalle lo que serían, pero serían una serie de plantillas con una serie de configuraciones que normalmente vienen como no habilitadas y con las que nosotros podemos habilitar cambios en el registro para que se apliquen esas configuraciones pues, de forma masiva, pero también de forma específica en los sitios que nosotros queramos de Active Directory. Y esta es una herramienta muy interesante porque nos permite hacer una configuración del firewall y podemos hacer esa configuración del firewall, aplicarla para una unidad organizativa de una sucursal en Barcelona, o podemos aplicar esa configuración para una unidad organizativa que sea Francia, o para un departamento que esté en una unidad organizativa que sea el departamento de auditores. Incluso podemos reutilizarlas, podemos aplicar esos objetos de directiva de grupo, esas configuraciones en varios sitios. Podemos filtrarlos por grupos de seguridad, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos en una infraestructura que se va volviendo compleja, donde tenemos diferentes configuraciones? Pues una de las cosas que sucede es que tenemos que entender cómo funciona un paso importantísimo dentro de la aplicación de los objetos de directiva de grupo, que es la herencia, ¿vale? Los objetos de directiva de grupo se procesan en un determinado orden y es la última que se aplica la que prevalece. Esto quiere decir que si yo tengo configuraciones que se contradicen, pues la última que se aplica es la que va a pisar a las anteriores. Si yo tengo configuraciones que no se contradicen, que no generan conflictos, se van a aplicar todas en ese caso. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una configuración en una GPO sobre el firewall y tengo otra configuración sobre Microsoft Defender y tengo otra configuración sobre las directivas de contraseñas, pues automáticamente se van a aplicar todas esas configuraciones. Pero cuando yo tengo configuraciones en las que se hacen sobre el mismo elemento diferentes configuraciones, tengo que saber el orden de aplicación. Entonces, lo primero que se aplica son las directivas locales. Luego se aplican las directivas a nivel de sitio, luego a nivel de dominio, luego a nivel de unidad organizativa y luego a las unidades organizativas que estén dentro de otras unidades organizativas. De esta manera, aquellas configuraciones que nosotros hagamos o asignemos a GPOs en sitios muy específicos van a prevalecer sobre aquellas que tengan un uso más general. Luego tenemos dos objetos de directiva de grupo que están configuradas por defecto. Una es Default Domain Policy, que es para todo el dominio, y después tenemos Default Domain Controllers Policy, ¿vale? Que se va a aplicar a una unidad organizativa específica donde están los controladores de dominio. De hecho, cuando yo promuevo un servidor de servidor a controlador de dominio, normalmente se sale del contenedor de computers, de equipos, y se mueve a la unidad organizativa de controladores de dominio, donde automáticamente en el proceso de reinicio se le van a aplicar esas directivas. Y luego hay otros elementos que pueden influir en la herencia de la jerarquía de las GPOs, como puede ser que nosotros en una unidad organizativa podemos bloquear la herencia para que las configuraciones de GPOs externas a esa unidad organizativa no se apliquen a esos elementos que hay dentro de esa OU. Podemos hacer que una GPO sea forzosa o sea obligatoria, de tal forma que se saltaría este bloqueo de herencia.
tenemos que tener en cuenta también, o podemos modificar el orden en el que nosotros enlazamos los objetos de directiva de grupo dentro del mismo elemento. Es decir, yo en una unidad organizativa puedo tener enlazadas varias configuraciones mediante GPOs. Entonces, en función del orden, unas se van a aplicar primero y otras después. Y podemos también deshabilitar el enlace de una GPO, pues para verificar pruebas o para hacer pruebas, o porque en un momento determinado no queremos que se apliquen esas configuraciones. Bueno, una de las cosas que podemos configurar mediante objetos de directiva de grupo son los derechos de usuario. Y esto nos va a dar una línea base en muchos elementos de seguridad. Hay una serie de derechos o de privilegios que tienen los usuarios por el mero hecho de ser usuarios, ¿vale? Por ejemplo, entre ellos, unir un equipo al dominio, iniciar sesión de forma local, conectarse utilizando servicios de escritorio remoto, cambiar la hora del sistema, realizar un backup de archivos o de directorios, apagar un equipo. Es decir, que nosotros simplemente por ser usuarios de un dominio sin privilegios tenemos todos estos derechos. En muchos casos no queremos que los usuarios dispongan de todos estos privilegios y podemos controlarlo mediante objetos de directiva de grupo. O podemos controlar que una parte de la organización, los usuarios, no tengan esos derechos, ¿vale? Entonces, esto nos va a dar una base de seguridad para limitar el campo de maniobra que puede tener un malware o que puede tener un atacante si se hace con un token de un usuario estándar, ¿vale? Yo siempre recomiendo que dediquéis unos minutos a entrar en la configuración de un objeto de directiva de grupo, ir a la configuración de equipo, configuración de seguridad, ¿vale? Y a ir a la configuración de derechos de usuario y revisar un poco las opciones que nosotros podemos controlar, porque hay opciones muy interesantes y hay muchas configuraciones que por defecto vienen habilitadas y que no deberían estar habilitadas. Otro elemento que tenemos dentro de las configuraciones mediante objetos de directiva de grupo son las opciones de seguridad, ¿vale? Las opciones de seguridad son aquellos elementos que tienen una relación directa con la seguridad. Entonces, configurar estos elementos también tiene mucho impacto en la parte de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, el nombre de la cuenta del administrador, el uso de dispositivos extraíbles, la instalación de drivers, el control de cuentas de usuario. Podemos, por ejemplo, configurar que no se muestre el nombre del último usuario, que el usuario pueda cambiar la contraseña antes de que expire o renombrar la cuenta de administrador. Todo esto nos va a permitir dificultar los ataques, sobre todo cuando un usuario o cuando un atacante ya está dentro de la organización y está pivotando desde dentro de la organización. Y otro elemento que normalmente configuramos en la parte de seguridad cuando estamos fortificando son las opciones de auditoría, ¿vale? Hay una serie de elementos que nosotros, para poder generar una serie de registros, para tener una serie de logs, tenemos que previamente configurar. Podemos configurar los inicios de sesión, podemos configurar el acceso a objetos, podemos configurar directivas de cambio, el uso de privilegios, seguimiento de procesos. Una buena planificación de las configuraciones y opciones de auditoría nos va a permitir que aquellos elementos críticos o aquellos activos que son más importantes para nuestra organización estén correctamente monitorizados. De esta manera nos va a permitir pues, generar una serie de registros que pueden ser consumidos por servicios de Windows o por herramientas de terceros y que nos van a permitir monitorizar pues, estos elementos críticos y poder reaccionar pues, ante un ataque o ante un intento de acceso no autorizado, o nos va a permitir tener registros cuando alguien hace un acceso autorizado, pero después está haciendo acciones que no están autorizadas, ¿vale? Pues imaginaros que alguien tiene acceso para ver una carpeta, pero esa carpeta tiene información confidencial y entonces un atacante o un malware accede a esa carpeta y envía los registros fuera de la organización o cifra esos registros y estaríamos en un caso de ransomware. Y en este caso, pues tendríamos un registro o podríamos tener registros de qué identidad accedió a ese dispositivo o a esa carpeta, a esa documentación, la cifró o hizo
elementos que, aunque tenía permiso para poder hacer, no debería haber hecho. Luego hay otra serie de características muy sencillas y que además son características que ya vienen desde hace bastante tiempo en versiones de Windows Server, como en este caso el grupo de seguridad usuarios protegidos. Es un grupo que ya está creado, no tengo que crearlo, y lo tengo disponible desde versiones de Windows Server 2012 R2. Los usuarios protegidos por la pertenencia a este grupo tienen una serie de restricciones respecto a aquellos protocolos que son susceptibles de ataque por ser inseguros o tener vulnerabilidades conocidas. Entonces, cuando nosotros utilizamos o añadimos a un usuario o a un grupo, al grupo de seguridad, usuarios protegidos, ese usuario no va a tener permitida la autenticación mediante NetLM, DNS Authentication, mediante CretSSP y otros protocolos inseguros. ¿Para qué sirve esto? Pues en muchos casos nosotros nos encontramos con herramientas o con ataques o con malware que lo que hacen es aprovechar las características de negociación que tienen los protocolos para tener compatibilidad. Entonces yo estoy generando una VPN, entonces te digo que no soy compatible con AES, que quiero que cifremos la información y que nos comuniquemos utilizando 3Ds, que es un protocolo que a día de hoy sabemos que es vulnerable y que es susceptible de ser atacado. Entonces utilizo esa negociación para bajar a un protocolo inseguro y atacar ese protocolo, ¿vale? Eso se hacía, por ejemplo, también con otras herramientas, pues para romper el cifrado, por ejemplo, en comunicaciones, como SSL Strip, etcétera, ¿vale? Cuando nosotros tenemos a alguien dentro de usuarios protegidos, no le va a permitir utilizar esos protocolos, de tal forma que no es susceptible de ese tipo de ataques. Usuarios protegidos no es para incluir dentro de ese grupo de seguridad a todos los usuarios de un dominio. Es para ciertas cuentas que utilizan privilegios, acceden a información confidencial, son más susceptibles de estar atacadas, están en mayor riesgo. Entonces, esas identidades pueden protegerse con esta característica. Hay que tener en cuenta, hay que evaluar si se puede hacer porque, evidentemente, puede ser que haya aplicaciones en la organización, VPNs, servicio de aplicaciones, servicio de acceso a archivos, diferentes elementos que requieran pues, utilizar CretSSP o DNS Authentication o otro de los protocolos que no permite usuarios protegidos, y entonces habría que evaluar si hay que cambiar esas aplicaciones o no se puede incluir a esos usuarios en el grupo de usuarios protegidos. Como podéis ver, es tan fácil como simplemente nos vamos al centro administrativo de Active Directory, nos vamos a la parte de usuarios y dentro de la parte de usuarios incluirlo dentro del grupo usuarios protegidos. Es una medida de seguridad que no tiene mucha ciencia. Bueno, otro elemento que nosotros tenemos disponible son las directivas de contraseña específica, ¿vale? O las PSOs, que las tenemos disponibles desde Windows Server 2008 y que nos van a permitir generar contraseñas específicas, una política de contraseñas para un determinado usuario o un grupo de seguridad global, ¿vale? Tenéis un poco los datos técnicos en la diapositiva. De hecho, voy a ir rápido para no pasarme en el tiempo, pero me imagino que después la organización pues, pondrá a vuestra disposición las diapositivas para que podáis verlas, podáis revisar los datos, etcétera, ¿vale? Entonces, mediante objetos específicos de contraseña, pues vamos a poder generar unas directivas de seguridad para marcar las pautas que queremos que tenga esas contraseñas, pues para un determinado usuario o normalmente, que es lo más lógico, para un grupo de seguridad global, ¿vale? Tiene que ser un grupo de seguridad global. Podemos aplicarlo mediante comandos de Windows PowerShell. Tenéis aquí en la diapositiva pues una serie de ejemplos de cómo sería la sintaxis para aplicar, para crear una PSO y después aplicarla a un determinado grupo de seguridad, ¿vale? O podemos hacerlo también mediante el centro administrativo de Active Directory, ¿vale? Entonces tendréis ahí un ejemplo de cómo sería la configuración. Al final lo que nos aparece es una opción para crear esa directiva de contraseñas. No solo directiva de contraseñas, también ahí vamos a poder configurar el bloqueo de cuenta,
¿vale? Vamos a poder configurar otras opciones que son interesantes. Una cosa que es muy interesante en lo que se refiere a la parte de configuración, cuando nosotros estamos gestionando el directorio activo, es yo puedo crear un usuario, pero no tengo por qué decirle a ese usuario que tenga permiso para iniciar sesión en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier día. Puedo crear un usuario y decir que solo tiene permiso para iniciar sesión en un determinado horario, unos determinados días. Puedo crear un usuario y puedo indicar que no pueda iniciar sesión en cualquier equipo, sino que solo pueda iniciar sesión en determinados equipos. Esto hace que si alguien se hace con las credenciales de un usuario, necesite también el equipo en el que puede iniciar sesión ese usuario. Tenemos opciones de cifrado dentro de las opciones a la hora de crear un usuario. Dentro de las opciones a la hora de configurar las directivas de cuenta, también podemos configurar las opciones de bloqueo de cuenta, ¿vale? Que lo que nos van a hacer es permitir un bloqueo de cuenta después de un número de intentos. Es muy diferente que yo pueda probar 3.000 combinaciones a la hora de atacar una identidad de Active Directory que pueda probar 5 combinaciones y luego tenga que esperar 3 minutos. Porque esto lo que va a hacer es que un ataque de fuerza bruta solo puede probar 5 combinaciones cada 3 minutos. 5 combinaciones te bloqueo 3 minutos, 5 combinaciones te bloqueo 3 minutos. Para un usuario no tiene importancia, porque al final tiene que equivocarse 5 veces y después solo lo voy a bloquear 3 minutos. Luego puede volver a iniciar sesión. No tiene impacto en la actividad del usuario. Sin embargo, en ataques de fuerza bruta sí que cambian las normas. Tenemos otras tecnologías que se implementaron a partir de Windows Server 2016 y que son muy interesantes. Una de ellas, una de las que más me gusta a mí es Credential Guard. Credential Guard lo que va a hacer es que se basa en tecnología de virtualización y lo que va a hacer es que va a coger esas credenciales que están almacenadas en LSA, en Local Security Authority, ¿vale? En memoria, y las va a almacenar en un proceso aislado que está protegido mediante virtualización y que está aislado del resto del sistema. Cuando nosotros hacemos los ataques Golden Ticket, Pass the Hash, etcétera, utilizamos Mimikat, VCE, estas herramientas que nos pueden extraer credenciales de memoria. Cuando nosotros habilitamos Credential Guard, si tratan de hacer una extracción de credenciales de LSA o hacemos un volcado de LSA y tratamos de extraer las credenciales de ahí, vamos a encontrarnos con que no están las credenciales, ni los secretos, ni los tokens, ni los tickets TGT, ni las credenciales NTLM, ¿vale? Cuando nosotros tratamos de acceder a ese proceso aislado que es LSA a eso, nos vamos a encontrar con que ese proceso está protegido con una capa de virtualización que lo mantiene aislado del resto del sistema. Entonces Mimikat falla, deja de funcionar. De hecho, Mimikat tiene una técnica muy ruidosa, además, que lo que hace es reinicia el dispositivo y en ese reinicio desactiva Credential Guard, ¿vale? Lo que sucede es que nosotros podemos configurar Credential Guard para que eso no funcione. Podemos proteger el arranque, podemos proteger esa configuración de Credential Guard para que no se pueda deshabilitar durante un reinicio. Y esto haría que Mimikat no fuera capaz de extraer credenciales de memoria, ¿vale? ¿Qué nos pasa con Credential Guard? Pues acelerar un poquillo por el programa, un poquillo, perdón. Vale. Nada, muchas gracias. Pues que tenemos los requisitos de Credential Guard, que al final nos pasa lo mismo que con usuarios protegidos, ¿vale? Que tenemos una serie de elementos que no son para todos los usos, que no son para todos los escenarios. Entonces hay tecnologías que si nosotros habilitamos Credential Guard, hay protocolos que dejan de funcionar, precisamente por ser inseguros y porque se podrían utilizar para bypassear Credential Guard. ¿Vale? Tenemos también Remote Credential Guard. Remote Credential Guard nos va a pasar lo mismo, ¿vale? Nos va a proteger la entrega de credenciales cuando nosotros estamos haciendo una solicitud a un servidor, de forma que esas credenciales, en vez de entregarse en ese servidor, se están entregando en el servidor de Kerberos, en el controlador de dominio, y es él el que nos autoriza esa conexión. Esto evita ataques cuando nos levantan un falso servidor y están esperando para capturarnos el token o las credenciales de ese usuario, pues con Remote Credential Guard podemos permitir eso.
Tendríamos aquí cómo configurar Remote Credential Guard, ¿vale? Muchas características se configuran simplemente mediante una configuración de objeto de directiva de grupo. Tenemos plantilla para eso, ¿vale? Aquí tendríais los ejemplos. Y luego tenemos otras características, por ejemplo, como la pertenencia a un grupo por un determinado tiempo, ¿vale? Esto lo que nos permite son características como lo mismo que JSNode Administration, que nos permite ser administradores durante un determinado tiempo. Nos da un ticket de 20 minutos para ser administrador y después de esos 20 minutos volvemos a tener un usuario estándar. De tal forma que un atacante o alguien que nos capture un token de usuario tiene que hacerlo en ese momento. Y si nos lo hace en ese momento, tiene un tiempo limitado para utilizar ese token, ¿vale? Porque después se fuerza la negociación en la renovación de ese ticket y se hace que vuelvas a tener un usuario estándar. Microsoft Passport y Windows Hello, que lo que hace es utilizar el dispositivo, por ejemplo, como si fuera una tarjeta de seguridad, una Smart Card de seguridad. Entonces yo tengo un sistema biométrico que puede ser la huella digital o un análisis facial, etcétera, etcétera, y el dispositivo con un certificado en el chip criptográfico, en el chip TPM, como segundo factor de autenticación, ¿vale? Y luego tenemos tecnología de cifrado, que BitLocker no solo nos permite cifrar los volúmenes de datos, también nos permite cifrar el volumen de sistema, y esto a su vez hace que el sistema esté protegido y que no se puedan modificar archivos que se cargan antes del propio sistema operativo para evitar que un malware se cargue antes de que se inicie el sistema operativo. Podemos bloquear aplicaciones con App Locker y luego podemos habilitar reglas de seguridad de la conexión y hacer que las conexiones dentro de la propia organización sean cifradas, utilicen IPsec, utilizando las reglas de conexión del firewall. Windows Defender también tiene opciones muy interesantes. Cualquier software anti-malware, pero por ejemplo Windows Defender, que está integrado dentro de Microsoft, nos va a permitir incluso evitar que se escriban ciertas carpetas porque tiene protección contra ransomware, ¿vale? Y protege los datos que tenemos en esas carpetas y que solo una serie de aplicaciones permitidas puedan modificar esos datos. Y luego revisar todo esto, ¿vale? Roles y servicios de seguridad, servicios de backup, servicios de respaldo de datos, el WSUS que nos sirve para los procesos de autorización y todas las características que hay nuevas en todos los servicios, DHCP, DNS, Internet Information Service, el protocolo SMB, ¿vale? A lo largo del tiempo, a lo largo de las diferentes versiones de Windows Server, todas estas características, todos estos elementos han ido mejorando y es necesario conocer esos servicios, esas características, ¿vale? Bueno, pues con esto yo creo que... con esto creo que terminamos. Con lo más importante que al final es que por favor aflojéis la cartera, ¿vale? Que soltéis pasta, que hay que ayudar, que esta gente nos necesita mucho y nos necesita ahora y nos va a necesitar después, mañana y en las próximas semanas, que esto hay mucho trabajo por hacer. Y nada, que muchísimas gracias a todos por la charla, por vuestras ayudas y por apoyar este proyecto. Y que es tan necesario. Mira el proyecto porque estoy ahí como, los ojos me hacen así, como chiribitas, Ángel, ¿sabes por qué? Mira, vamos en 27.120 euros. Es que ha entrado ahora mismo, se ha actualizado el marcador, ha saltado de golpe 1.000 euros. O sea, ha habido una donación ahora mismo, ¡boom! Así como rápido, ¿vale? Todos los donativos. Da igual que sean grandes, da igual que sean pequeñas. Bueno, claro, si son grandes mejor, pero pequeñas hacen todo el granito, ¿vale? Todo va granito, hace pared, como estoy diciendo todo el rato, pero es que es súper emocionante todo esto, porque como bien estás diciendo, Ángel, es que es necesario. Ahora estamos viendo la evidencia de la emergencia, pero esto es un largo recorrido. Hay mucho, si me dejas, ya sé que vamos fatal de tiempo, si me dejas 30 segundos, sí. Porque yo creo que tú y yo nos conocimos a través de otro proyecto solidario que fue por una red más segura. Y es que no puedo evitar recordar a Ángel Pablo Avilés, Angelucho, que seguro estaría aquí, como hizo siempre cuando se le necesitaba, el primero en dar el paso en primera fila. Y la verdad que se le echa mucho de menos, se le extraña mucho. Y hay mucha gente que aquí ha hablado de phishing, que ha hablado de concienciar al usuario, y era solo por recordar a este compañero y por recordar que él hizo un libro,
¿vale? Que está disponible, que está gratuito y que es para eso, para enseñar a los usuarios que trabajan en las empresas o que trabajan en las organizaciones o que quieren saber un poquito de seguridad, y que está disponible para su descarga y para que lo utilicen. Está disponible para su descarga, Angelucho ya ha salido aquí y está muy presente porque en papel hay 2 grandes joyas, es decir, hay 2 ejemplares de ese libro de Angelucho en papel que los tiene como oro en paño Edu y que los ha puesto y aquellos que donen ese mínimo de 50 euros entran en el sorteo de esos libros, que son una auténtica joya del gran maestro Angelucho. Lo hemos nombrado aquí como para no nombrarlo porque maestro de tantos y emoción sobre emoción, él aquí, bueno, dado todo, no como todos estamos haciendo, pero él incluso muchísimo más porque todos conocíamos como todos los que lo conocíamos sabíamos lo que daba de sí Angelucho, con lo cual la grandeza así. Ángel, hay un par de preguntillas por ahí, vamos muy mal de tiempo, te emplazo a que puedas entrar a lo mejor en el chat de YouTube y Sí, que puedas perfecto. tirar adelante Sí, con esas sí. preguntas. Y Muy bien. muy agradecida en nombre de la organización porque hayas estado compartiendo tu conocimiento, como han dicho por aquí, ¿vale? Súper interesante, muy bonito todo lo que, ¿no? que se ha contado. Mira, ahora estaba diciendo también María José, dice, qué bonito el recuerdo y el homenaje que le estáis haciendo. Como bueno, puede ser de otra forma. Está ahí, está aquí, está presente y va a estar siempre. Ángel, gracias. Gracias, muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias.